El tema de hoy es Verilog. El contenido, antecedentes del Verilog, introducción al HDL Verilog, generalidades del Verilog, circuitos combinacionales en Verilog y circuitos secuenciales en Verilog. Antecedentes del Verilog. Phil Morby fue el que inventó o el que creó más bien el Verilog. Esto lo hizo en Estados Unidos en una empresa llamada Gateway Design en 1983. Él radicaba en el Reino Unido, pero decidió venirse a Estados Unidos debido a que en Estados Unidos había el auge del desarrollo del diseño de hardware. Entonces dijo, yo me voy porque quiero investigar o meterme más en el uso de hardware, y inventó o creó, más bien la palabra creó en un mes el lenguaje Verilog. Y durante el año siguiente se puso a crear un simulador para ese lenguaje. A principios de 1985 salió su primer simulador. Más adelante, en 1990, se creó una asociación internacional donde se depositó este lenguaje y se dejó abierto para que cualquiera que lo quisiera usar estuviera a su mano. Algunos simuladores de Verilog que se han utilizado durante todos estos años son Aldec, Mentor, LogicSim, Synapticad, Taranga EDA. Este simulador servía para la plataforma de Windows 2000 y XP, después ya nos sirvió para los demás Windows. El Model Sim, que es el que actualmente se usa, y muchos fabricantes de FPGAs lo usan, como Microsemi, Altera, Lattice, Xilinx, siguen usando este simulador Model Sim. Pero también podemos encontrar software de código abierto. Está, por ejemplo, el Ícaro o el GHDL, entre otros. Aunque estos dos softwares se encuentran un poco limitados en cuanto a las bibliotecas que contienen para la aplicación de los diferentes FPGAs que hay en el mercado. Introducción al HDL Verilog. Verilog es un lenguaje para descripción de hardware, según sus siglas en inglés. Si nosotros empezamos a conocer el Verilog, nos vamos a dar cuenta que se parece mucho a la programación del lenguaje C. Sin embargo, tiene algunas restricciones. Algunas cosas de C no se parecen a las de Verilog, por eso hay que estudiarlo a detalle. El que se parezca a C es que su creador quería hacer un lenguaje que fuera muy familiar a las personas que se dedicaban a hacer descripción de hardware. Como la mayoría ya utilizaba C, por eso Verilog se acerca mucho a este lenguaje. Las diferencias más importantes entre estos dos lenguajes es que Verilog carece de estructuras, punteros y funciones recursivas. Y en el lenguaje C no se encuentra el concepto de tiempo, que en todos los lenguajes HDL, hablando de VHDL, de
de AHDL y Verilog. Son en estos lenguajes, el concepto de tiempo es muy importante porque lo que nosotros hacemos es configurar hardware. Y recuerden que todo el hardware que está interno en el circuito integrado tiene un retardo de propagación y un tiempo que tarda la salida con respecto a la entrada. Inicialmente, cuando se crearon los lenguajes de descripción de hardware, pues todos los fabricantes disponían de su propio lenguaje. Sin embargo, hubo un momento en que eran tantos lenguajes, tantos compiladores, tantos simuladores, que decidieron hacer uno solo y crear un estándar, por lo que la IEEE tomó los lenguajes y creó los estándares para VHDL en 1987 y para Verilog en 1995. Y hoy en día tenemos que el primer estándar que hizo la IEEE de Verilog fue en el 95 y se conocía como Verilog 95. El siguiente era el 2001, conocido como Verilog 2001. El siguiente era el 200 y se creó en el 2002 y del 2002 era una mejora del Verilog 2001. Se corrigieron algunos errores. Después teníamos el versión C, 2001 versión C, que también corrigió errores. Uno de los estándares con más errores fue el 2001. Tuvo después de él dos estándares de correcciones. Enseguida surge el 2005 y por último el que actualmente se utiliza es el 2017. Generalidades del Verilog. Estructura general. En Verilog, un sistema digital está compuesto por la interconexión de un conjunto de módulos. Su estructura general es, tenemos una palabra reservada de Verilog, módulo. Enseguida se coloca el nombre del módulo. El nombre del módulo debe estar relacionado al diseño que se está realizando. Esto porque para tener la idea, ¿qué es lo que hace este diseño? Este nombre puede tener de 0 a 31 caracteres, puede ser alfanumérico, pero no puede iniciar con un número. Siempre debe iniciar con una letra. Ejemplo, podemos poner ejemplo 1, pero no podemos poner 1 ejemplo. Hay algo muy importante aquí. El nombre del módulo debe de ser el mismo que le pongamos al proyecto. En Verilog, cuando se crea un proyecto en cualquier compilador, se le coloca un nombre al proyecto. El nombre del módulo debe de ser el mismo. Verilog sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si el nombre del proyecto lo escribimos con minúsculas, el nombre del módulo también debe de ir escrito con minúsculas. Enseguida se declaran todas las señales. ¿Qué son las señales? Las señales son todas aquellas entradas y salidas que intervienen en el sistema. Ustedes deben de verificar cuántas señales de entrada y de salida debe de tener ese sistema y colocarlo aquí. Enseguida debemos de poner las declaraciones de señales. Ahí se declara si van a ser entradas o salidas. ¿Qué clase de señal vamos a tener? Después la funcionalidad del módulo. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? ¿Cómo va a funcionar? Y por último, se cierra el módulo. Esta es la estructura general del Verilog. Entonces, como ya mencionamos, tenemos los argumentos del módulo, los que le permiten al sistema digital comunicarse con el exterior.
Estos pueden ser de tres tipos. Input, que son entradas del módulo, output, que son salidas del módulo, y in-out, que son entradas y salidas del módulo. Estas son como podemos nosotros declarar los pines, porque recordemos que el circuito FPGA es un circuito que nosotros cuando lo vayamos a usar, únicamente vamos a tener adentro con puertas lógicas, flip-flops, en algunos ya tenemos algunos multiplexores, sumadores, multiplicadores, pero también tenemos pines de entrada y salida, como lo vimos la clase pasada. Entonces nosotros debemos de decirle por medio de nuestro programa en Verilog cuáles van a ser entradas y cuáles van a ser salidas para que sean reconocidas como tal a la hora de la conexión del dispositivo. ¿Cómo definimos variables en Verilog? Como primer paso, necesitamos especificar el tipo de variable que vamos a usar. Para esto tenemos diferentes tipos de variable que acepta el lenguaje Verilog. La primera es reg. Este tipo de dato representa variables que almacenan un dato. ¿Qué significa eso? Que cuando yo declaro una variable tipo reg, activo un flip-flop tipo de interno. Por lo tanto, esa variable, cuando reciba un dato, va a quedar guardado en un flip. También tenemos el tipo wire. Este tipo de dato no tiene capacidad de almacenar. Para nosotros este tipo de dato es como un alambre que nosotros colocamos de un pin a otro. Eso significa, y nos sirve para hacer conexiones intermedias que no nos van a dar ninguna salida. Otro tipo de dato es real y este registro tiene la capacidad de almacenar números de coma flotante. Otro tipo es time. Este nos da la oportunidad de almacenar hasta 64 bits sin signo. Y otro tipo es el entero. Este registro tiene la capacidad de almacenar hasta 32 bits. El siguiente paso para seguir definiendo las variables es especificar el tamaño del dato. Y como lo observamos, tenemos entre corchetes el bit más significativo, 2 puntos, bit menos significativo. Y aquí vamos a colocar el tamaño del dato, indicando el valor más pequeño y el más grande, dependiendo nuestro dato, si es de 4 bits, de 7 bits, de 6 bits, tendríamos que colocar 7, 2.0 y sería de 8 bits nuestro dato. Y por último, tendríamos que colocar el nombre del dato. Entonces, en el nombre nosotros podemos poner un nombre que esté relacionado, nuevamente insisto, al diseño que estamos haciendo. Por ejemplo, si se trata de un display, podemos ponerle el nombre como segmento. Si se trata de un decodificador, pues podemos ponerle deco 1 y así sucesivamente. Repasemos. Entonces, para definir una variable tenemos que poner el tipo, el tamaño de la variable y el nombre. Esta es la sintaxis para colocar entonces la variable. Veamos unos ejemplos. Tenemos una variable tipo reg que es de 6 bits, bit más significativo es el 5, 2.0, bit menos significativo, y se llama data.
Aquí nos dice que es un registro de 6 bits donde data el 0 es el bit menos significativo. Aquí tenemos una variable tipo alambre y se llama salida A. Y noten, es de un bit, nada más. Aquí tenemos una variable entera que se llama num_a. Y num es un registro de 32 bits, simplemente por ser una variable entera. En el último tenemos un registro de 32 bits, ¿sí? Donde 0 es el bit menos significativo y se llama num_b. Veamos que es una manera muy sencilla, es cuestión de estarnos familiarizando con todos estos conceptos. En Verilog, nosotros podemos poner comentarios y hay dos formas de poner los comentarios. La primera forma es usando diagonal diagonal y este es un comentario de una línea. Cuando nosotros queremos poner comentarios más largos que van a abarcar varias líneas, se hace con diagonal asterisco y lo cerramos con asterisco diagonal. Son las dos formas de colocar comentarios en Verilog. ¿Cómo se representan los números en Verilog? Primero, debemos ver el tamaño del número, la cantidad de bits o la cantidad de dígitos que va a tener este número, porque este número no solo se puede representar en binario, también se puede representar en otros sistemas numéricos. Después del tamaño, se debe de colocar la base que se va a usar. En este caso, puede usarse binaria, decimal, hexadecimal y octal. ¿Cómo se coloca la base? Primero se coloca una comilla y enseguida la B de binario, comilla D de decimal, comilla H de hexadecimal y comita O de octal. En el caso del decimal, si no se indica, no importa. Puede ser opcional ponerlo o no. Ya tenemos el tamaño, tenemos la base y enseguida se coloca el número. Y el número es la cantidad. Se puede colocar guiones para separarlos o para facilitar la lectura. Y podemos poner del 0 al 9, A y F, si se trata del hexadecimal. Y en base binaria pueden colocarse todos los ceros y unos que sean necesarios. También hay dos notas importantes. Para indicar un bit donde desconocemos el valor, podemos colocar una X, que ese concepto de la X ya lo conocemos. La X puede tomar el valor de un 0 o de un 1. Pero también podemos indicarlo con una Z para indicar que el valor de ese bit está en alta impedancia. Veamos algunos ejemplos. Aquí el 187 es decimal, no colocamos la comita D ni la cantidad de dígitos, porque dijimos se puede poner o se puede omitir. En este caso dice 8 comita y luego la H, quiere decir que es en hexadecimal, 0A. Entonces es un número hexadecimal de 8 bits. Aquí tenemos un número binario de 3 bits que es 1, 0, 1. Y aquí estamos colocando un número octal que es el 73.
En este caso estamos colocando un número binario de 2 bits donde solo conocemos el valor del primer bit, que es el 1. En el otro colocamos una X y recuerden que puede tomar el valor de 1 o 0. Aquí tenemos un valor binario de 4 bits que están en alta impedancia. Por eso se coloca la Z. En este caso, donde estamos colocando 4 bits y le ponemos un signo menos, quiere decir que estos bits van a estar representados en complemento a 2. Recordemos que ya vimos en una clase anterior el complemento 1, complemento 2 y signo magnitud. Y van a ser 1 y 0. Y por último, va a ser un número binario de 8 bits y aquí están los 8 bits colocados. Entonces, noten que se puede omitir también la parte de la cantidad de bits, si ya lo observaron. Ahora, veamos los operadores lógicos en Verilog. Estos operadores toman gran relevancia cuando nosotros hacemos diseño en Verilog. Vean cómo tenemos el operador AND, que es el ampersand, el OR, que es el pipe, la OR exclusiva, que es el circunflejo, y la negación, que es el tilde. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos A por B, A más B, A OR exclusiva B y la negación de A. En este caso, los operadores son a nivel de bits. O sea que la operación, si cada uno de las variables que estamos poniendo aquí, en este caso A y B, tienen 4 bits, esta operación se hará bit a bit. Y tenemos los operadores lógicos para las compuertas complementarias que son la NAND, la NOR y la XNOR, que si todos observamos, el operador se encuentra negado. Ahora tenemos los operadores relacionales. Estos operadores devuelven un 1 si es verdad la condición. Y tenemos el operador de A menor que B, A mayor que B, A menor o igual que B, A mayor o igual que B, y el igual igual, que es devuelve 1 si A es igual que B, y A diferente de B devuelve un 1 si A es distinto de B. Y tenemos los operadores lógicos. Estos operadores es importante que no los confundan con los operadores que vimos anteriormente. Estos operadores no son operadores a nivel de bits. A doble ampersand B devuelve un 1 si A y B son verdaderos. A doble pipe B devuelve un 1 si A o B es verdadero. Y signo de admiración A devuelve un 1 si A es falso o 0. Si A es verdadero, entonces, si ustedes lo observan, lo está prácticamente negando. También en Verilog se utilizan operadores aritméticos. Vamos a tener el asterisco como la multiplicación, la diagonal como la división, el signo más como suma y el guión medio como resta. Esto nos facilita a nosotros hacer aplicaciones de diseño como
ALUs, sumadores, usando los operadores aritméticos. Algunos otros operadores que se utilizan en Verilog, tenemos un doble menor que nos permite hacer desplazamientos a la izquierda de un bit. Un doble mayor que nos permite hacer desplazamientos a la derecha de un bit. Signo de interrogación, dos puntos, que es un operador ternario, recuerden, y nos dice, veamos, observemos el ejemplo. C es igual a C, signo de interrogación, A dos puntos B. Y esto nos dice, si C es cierto, entonces C toma el valor de A. Si no, entonces toma el valor de B. Entonces sería la variable que vamos a estar monitoreando, ¿qué valor toma? Si toma el valor de 1, entonces será igual a A. Si toma el valor de 0, entonces será igual a B. Otro operador muy importante es el operador de concatenación, que son las llaves. Y entonces lo que hace este operador es, si tenemos A, B, C y lo igualamos a un número de 3 bits 1, 0, 1, quiere decir que A tomará el valor de 1, B tomará el valor de 0 y C tomará el valor de 1. A esto lo conocemos como concatenación. Aspectos importantes que debemos de recordar de Verilog no se nos deben de olvidar, son como notas. Entonces, como notas decimos, cada módulo dispone de una serie de entradas y salidas que se conectan en un solo módulo o pueden conectarse con otros módulos. Un diseño en Verilog puede contener N módulos. Esto nos sirve para tener de manera organizada cada una de las partes del diseño. Algunos módulos pueden no tener entradas ni salidas. Simplemente los podemos utilizar para hacer alguna función del diseño completo. En Verilog no existen variables globales. Fuera de los módulos no se pueden poner variables ni constantes ni declarar que son de entrada y de salida. Solo puede haber directivas del compilador. En este caso, si nosotros colocamos algo que afecte al archivo con el cual estamos haciendo el diseño, el compilador nos marcará un error. En general, en Verilog siempre se cuenta con un módulo padre. El módulo padre es el que va a dirigir a todos los demás módulos. Entonces, siempre va a haber un módulo superior. Y de ahí podemos ir definiendo módulos para hacer diferentes funciones. Hay diferentes formas de describir los módulos y puede ser generalmente los que más se utilizan, puede ser por su arquitectura del diseño o por el comportamiento del diseño. Ahora veamos circuitos combinacionales en Verilog. En Verilog los circuitos combinacionales los podemos describir de diferentes formas. Puede ser descripción funcional, descripción procedimental o por procedimientos y descripción estructural. La descripción funcional modela circuitos combinacionales y para ello utiliza una palabra reservada de Verilog que es assign. Y este consiste en asignar a las salidas lo que hacen las entradas. Nosotros sabemos que eso es la definición de un circuito combinacional. Y todas las sentencias, en este caso assign, se ejecutan de manera concurrente. Veamos un ejemplo simple.
tenemos una compuerta lógica AND, donde tenemos dos entradas, E1 y E2, y una salida S1. Veamos cómo hacemos su programa en Verilog. Declaramos el módulo con la palabra reservada módulo. El nombre, en este caso es una compuerta. Yo le puedo poner compuerta. El nombre puede ser en mayúsculas o minúsculas. Nada más, nuevamente insisto, recuerde que debe de ser el mismo nombre del proyecto. Enseguida declaramos todas las señales, E1, E2 y S1, que son las que intervienen en nuestro sistema. Después hay que declarar cuáles son entradas y cuáles son salidas, con las palabras reservadas de Verilog, input, E1, E2, punto y coma. Si observamos, fin de línea, punto y coma, fin de línea, punto y coma, igual que en el lenguaje C. Output, S1, punto y coma. Ahora, decíamos, la palabra reservada que nos sirve para asignar a una salida el comportamiento de las entradas es el assign. Tenemos assign S1 es igual a E1 por E2, utilizando el operador lógico de la AND. Y por último, cerramos el módulo. Noten que cuando nosotros colocamos el end módulo, palabra reservada también de Verilog, no colocamos punto y coma. Todas las demás finales de línea sí llevan punto y coma. Veamos otro ejemplo con más compuertas. En este diagrama tenemos una compuerta AND, una OR exclusiva y una OR. Y tenemos como entrada E1, E2 y E3 y como salida S1 y S2. Declaramos el módulo como compuertas, las señales que intervienen tanto entradas como salidas, E1, E2, E3, S1 y S2. Y después le decimos como entrada, input, tenemos a E1, E2 y E3. Y como salida, output, tenemos a S1 y S2. Enseguida asignamos a la salida la operación de las compuertas. Assign, S1 es igual a E1 por E2, que es la que tenemos aquí. E1, E2 entran a una compuerta AND y se multiplican. OR exclusiva, E3. OR exclusiva, E3. Mi segunda función, assign S2, mi salida S2 es E1 más, recordemos que el pipe, que es una barrita, ustedes la conocen como la barrita, el pipe es el operador lógico para la OR. E1 más, E2 más, E3. Y cerramos el módulo con end módulo. Ahora, hay otra forma de hacer este ejemplo utilizando el wire. ¿Cómo se hace? Nosotros estamos viendo que aquí tenemos una multiplicación con una compuerta AND y tenemos una salida intermedia. A esta salida intermedia le llamamos temp, como temporal. Noten que temp, la variable temp, no se declaró en nuestras señales. ¿Por qué no se declara? Porque es una variable intermedia tipo wire que estas, recordemos, les mencioné que es como un alambrito que nosotros usamos en los protos, alambritos intermedios que no tienen ninguna salida, sino que ayudan a la salida. Por lo tanto, tenemos aquí que el primer assign utiliza el temp, la variable temp, para que quede ahí el resultado de E1 por E2. E1 por E2. Y luego, mi salida 1 sería assign S1 es igual a temp, el resultado de la multiplicación, OR exclusiva E3. Y mi S2, assign S2, que es igual a E1 más E2 más E3. Y cerramos el módulo. Quizá a ustedes se les haga un poco inusual esto y digan, no es necesario usarlo, el código crece.
Estamos hablando de un sistema digital, lo vemos en la figura, que tiene solo 3 compuertas, pero recordemos que cuando nosotros hacemos diseño en un FPGA, nuestra integración va a crecer. Nuestros programas en Verilog van a usar cientos o miles de compuertas. Entonces, las conexiones intermedias tipo wire nos van a servir para ir teniendo de manera clara y organizada dónde se van generando nuestras salidas intermedias, sobre todo. El assign también se puede utilizar para realizar operaciones condicionales. Utilizando el operador que ya vimos anteriormente, el operador ternario, que es el símbolo de interrogación, ustedes este operador lo utilizaron en C. Assign, la variable que vamos a utilizar, y luego la condición. Opción 1, opción 2. Ojo, si condición es 1, la variable es igual a opción 1. Y si condición es 0, la variable es igual a opción 2, como ya lo vimos anteriormente. Y este operador, si ustedes lo recuerdan, se comporta como el if que ustedes ya estudiaron en programación. Por lo tanto, también se puede anidar, pueden usarse operadores ternarios anidados. Vamos viendo un ejemplo de este operador. En la figura tenemos un multiplexor 2 a 1. Las entradas es E1 y E2, mi salida es S. Y tenemos a Cell como mi entrada de control. Recordemos que Cell, cuando Cell tome el valor de 0, S va a ser igual a E1. Y cuando Cell tome el valor de 1, S va a ser igual a E2. Veamos el programita en Verilog. Se declara el módulo, mus, es un multiplexor, y luego las señales E1, E2, Cell y S. Mis entradas son E1, E2 y Cell, y mis salidas es S. Assigns S es igual a Cell, el operador, E2, E1. ¿Por qué así? Porque mencionamos cómo funciona el operador. Dice, si Cell es 1, tomará el valor de E2. Si Cell es 0, tomará el valor de E1. Y cerramos el módulo. Siguiente descripción. Ahora veamos la descripción procedimental. En esta descripción se permiten estructuras de control. La descripción es algorítmica igual que en el software y facilita la creación de funciones complejas. Este tipo de descripción procedimental se basa en la sentencia always. El always es importante que lo sepan. Se utiliza normalmente para el diseño de circuitos secuenciales en Verilog, pero también puede ser utilizado para diseñar o modelar circuitos combinacionales. Cuando nosotros usemos un always en circuitos combinacionales, debemos de colocar en las entradas toda la lista de sensibilidad, todas las entradas ahí y declarar todas las opciones posibles para esas entradas. Quiere decir que cuando yo creo una tabla de verdad, en combinacional tengo todas las opciones posibles. Esas deben de estar dentro de las opciones que se declaran cuando yo uso un always. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un case, generalmente con el case que ustedes ya reconocen en su clase de programación, nosotros podemos poner los casos para este case y omitir un caso, porque ese se da por default o se da al final. En el caso de combinacional no se puede hacer eso. En el caso de combinacional tenemos que declarar prácticamente toda la tabla de verdad. Igual si se utilizan los if,
tenemos que seguirlo con un else para declarar también todos los casos posibles. Veamos un ejemplo procedimental con un multiplexor también, pero en este caso el multiplexor, si observamos, es 4-1. Pero aparte, noten cómo cada una de las entradas es de 4 bits. Esta diagonal 4 significa que cada entrada es de 4 bits. Y la salida, por lo tanto, también es de 4 bits. Tenemos nuestra variable de control que se llama cell y esta es de 2 bits. Veamos el programa. Module, mus, declaramos todas las señales, es 0, E1, E2, E3, cell y S. Y luego tenemos como entrada, fíjense bien, lo declaramos como un vector entre corchetes 3, 2.0, E0, E1, E2 y E3, punto y coma, que fue lo que vimos en la declaración de variables, tipo, tamaño y nombre, ¿sí? Entonces es de 4 bits y cell es de 2 bits. Recordemos la sintaxis que es bit más significativo, 2 puntos, bit menos significativo. Luego tenemos otra salida, una salida tipo reg, que es de 4 bits también y se llama S. Noten cómo el always y el output reg los marqué de otro color, color naranja, porque siempre que yo utilizo el always, debo de utilizar mis salidas como tipo reg, aunque no esté utilizando flip-flops tipo D. Pero ya lo mencioné anteriormente, el always generalmente se utiliza para sistemas secuenciales. En este caso lo voy a utilizar para un sistema combinacional y de todos modos debo de declarar mi salida tipo reg, aunque no utilice el flip-flop. Always arroba E0 o E1 o E2 o E3 o cell. Entonces sabemos que esto significa que cualquiera de ellos puede estar en la salida dependiendo el valor de cell. Y utilizamos un if. Si cell es idénticamente igual a 0, entonces S es igual a E0. Else if, caso contrario, si cell es idénticamente igual a 1, S es igual a E1. Else if, caso contrario, si cell es idénticamente igual a 2, S es igual a E2. Else, caso contrario, S es igual a E3. Vean cómo es muy sencillo, pero si noten algo importante, que estamos poniendo todas las condiciones posibles en la entrada para que nos genere la salida, porque sigue siendo un circuito combinacional. El mismo ejemplo lo podemos diseñar ahora con un case. Conforme vamos tomando experiencia en la programación de Verilog, vamos decidiendo con qué nos gusta más programar, si con if o con case. Esto yo creo que ustedes ya lo saben y tienen experiencia porque ya lo hicieron en programación. Declaramos el módulo, todo igual, las señales, las entradas, la salida tipo registro y el always. En este caso, ¿quién es la variable que tenemos que estar monitoreando para que nos genere la salida? Es cell, la variable de control. Entonces, en el caso de que cell sea 0, S es igual a I0, cuando sea 1, S va a ser igual a E1, cuando sea 2, S va a ser igual a E2 y cuando sea 3, S va a ser igual a I3. Y cerramos el case con su end case. Recordemos que siempre que nosotros utilizamos el case, lo abrimos y lo cerramos. Y como último, cerramos el módulo. Muy particularmente, a mí me parece que con el case es más visible y más organizado hacer el diseño.
Nuevamente como nota, y esto es lo que ya les mencioné, si llegáramos a omitir alguna opción de case o de leave, el compilador al notarlo va a interferir un elemento de memoria, o sea, un flip-flop tipo D, ¿sí? O un latch, para poder guardar el valor anterior. Por lo tanto, ya no sería combinacional. Entonces, no se puede omitir por ningún motivo algún valor. Lo anterior también se presenta si no escribimos todas las entradas en la lista de sensibilidad. ¿Sí? Y los compiladores hoy en día nos muestran un aviso de precaución cuando se genera un latch o un flip-flop por esta causa y nos dice, estás generando, no estás incluyendo todas las combinaciones. Y por último, la descripción estructural. Esta descripción a la mayoría que hace diseños en Verilog cuando inicia les parece que es la más sencilla, porque en esta descripción se conectan módulos que ya están definidos previamente con compuertas lógicas básicas que ya están incluidas en Verilog. En los inicios de los FPGAs eran circuitos completamente vírgenes, que no contenían nada y se tenía que empezar la programación desde lo más nativo, o sea, desde generar cada una de las compuertas. Hoy en día, como ya lo mencioné, ya contienen las compuertas lógicas, multiplexores y algunas aplicaciones de diseños como sumadores, restadores, multiplicadores, multiplexores. Entonces, eso ya nos ayuda a nosotros a hacer los diseños de manera más rápida. Y esto es muy útil para la interconexión de los módulos que se crean porque nosotros podemos ver de manera más fácil qué compuertas o qué diseños están interviniendo. Veamos un ejemplo, el mismo ejemplo que hemos estado manejando. Pero ahora estructural. Ahora notemos aquí. Tenemos nuestro diagrama y vamos a nombrar esta AND como AND1, esta XOR como XOR1, esta salida como salida 1 y aquí tenemos OR1. ¿Sí? Tenemos nuestras entradas E1, E2 y E3 y nuestras salidas S1 y S2. Ahora aquí quiero mencionarles en este ejemplo otra forma de declarar las señales y entradas y salidas en nuestro módulo. No es necesario que pongamos el paréntesis y las señales y después digamos cuál es entrada y cuál es salida, sino lo podemos hacer en la misma lista de sensibilidad. Eso ya depende como ustedes se vayan acostumbrando. A mí me gusta en particular la otra forma donde declaramos primero las señales y luego le decimos quiénes son entradas y quiénes son salidas. Me parece más organizado, pero también los compiladores reciben esta forma. Declaramos módulo con puertas, abrimos paréntesis y le decimos entradas, input, E1, E2 y E3, output, salida, S1, S2. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y declaramos un while out 1, ¿sí? Y luego este out 2, que no lo utilizamos en el programa, y después, esto es muy importante, noten bien. Vamos del diagrama aquí al diseño y tenemos una compuerta AND. La sintaxis es poner la compuerta que voy a utilizar y luego el nombre que se le va a dar a la compuerta. Entonces, uso una compuerta AND que se llama AND1. AND1. Y luego tengo una salida OUT1 y como entradas tengo a E1 y a E2. Entonces es compuerta usar, nombre de la compuerta, salida, entrada, entrada. Punto y coma. Enseguida uso una OR que se llama OR1. Mi salida es S2 y mis entradas son E1, E2 y E3. Aquí las tenemos como entran E1, E2 y E3 a OR1. Enseguida tenemos
una XOR que se llama XOR 1, XOR, XOR 1, donde mi salida es S1, ¿sí? Y mis entradas son OUT 1 y E3. Y se cierra el módulo. Por lo general, todos dirían, esta es la forma más fácil de hacer un diseño en Verilog. Pero ahora si yo les digo, hagan el decodificador de BCD a 7 segmentos de manera estructural, no lo van a querer hacer porque son muchas compuertas. Entonces, ese les conviene más hacerlo de manera procedimental, con un case o con un if, en lugar de con un diagrama de manera estructural. Circuitos secuenciales en Verilog. Ahora, en Verilog vamos a introducir un nuevo concepto que es el de procesos. En este caso, este concepto nos ayuda para que nosotros empecemos a introducir el concepto secuencial. Porque cada una de las líneas que aparecen en nuestro diseño secuencial se va ejecutando de esa misma manera. En estos procesos vamos a tener dos palabras reservadas de Verilog, una que es initial y el always. El initial es cuando nosotros lo utilizamos, se ejecutan todas las líneas de código en Verilog. Al llegar a la última línea de código, deja de ejecutarse, se detiene. Pero el always nos sirve para estar ejecutando todas las líneas y cuando llega a la última, empieza a ejecutar de nuevo la primera línea. Entonces, de ahí que yo ya les comenté que el always sobre todo se utiliza para el diseño de sistemas secuenciales y nos sirve para que nosotros podamos diseñar contadores, registros, máquinas de estado, entre otros. Para esto vamos a tener la ayuda de otra palabra reservada de Verilog que es parameter. Este es útil sobre todo cuando nosotros vamos a definir máquinas de estado, porque nos permite definir constantes y esas constantes van a ser los estados por los que va a ir pasando, valga la redundancia, nuestra máquina de estados. Para esto, recordemos que cuando nosotros usamos sistemas secuenciales, vamos a usar lo que nosotros llamamos un reloj. Y ese reloj puede ser detectado por nuestro sistema digital en los flancos de subida o flancos de bajada. En Verilog existen dos prefijos que nos hacen que nosotros reconozcamos si lo hace de un modo o de otro. El prefijo possess, que detecta el flanco de subida, y el prefijo neck edge, que detecta el flanco de bajada. ¿Cómo lo hace? Empecemos a ver un pequeño diseño en secuencial. Ponemos el módulo, le vamos a llamar detector-flanco. Nuestra entrada y única va a ser el CLK, que es el reloj, y nuestra salida es un registro Z. Always arroba y declaramos en qué flanco queremos que se active el sistema.
En este caso lo estamos activando el reloj en flanco de subida. Y en el otro ejemplo estamos usando el flanco de bajada. En los sistemas secuenciales en Verilog se utilizan asignaciones y tenemos la asignación bloqueante y la asignación no bloqueante. La asignación bloqueante sobre todo se utiliza para el modelado de sistemas combinacionales y la no bloqueante se utiliza para modelar las escrituras en flip-flops, o sea, sistemas secuenciales. En el caso de la bloqueante, las salidas cambian inmediatamente después de que se utiliza esta asignación y importa el orden en que se efectúan las asignaciones, puesto que las acciones se ejecutan secuencialmente. En el caso del no bloqueante, primero se calculan todos los valores de la derecha de la asignación y tras esto se asignan todas de forma paralela. Entonces las salidas llegan todas al mismo tiempo. Cuando se tiene una serie de asignaciones no bloqueantes, no importa realmente en qué orden son escritas. Al final de cuentas, siempre las salidas van a estar en el mismo momento. Entonces, notemos que la asignación bloqueante es el signo igual y la asignación no bloqueante es el signo menor que igual. Aquí se muestran dos ejemplos con el operador no bloqueante y el bloqueante. Si nosotros observamos la figura, tenemos el CLK, el reloj, que cambia de 0 a 1, 0, 1. Tenemos la entrada A para ambos ejemplos, nuestra salida Z1 para el ejemplo no bloqueante y nuestra salida Z2 para el ejemplo bloqueante. Si nosotros observamos, tenemos una entrada A que primero está en 0, nuestro Z1 y Z2 se mantienen en 0. Cuando A cambia a 1, veamos, aquí está indicado, pasa el flanco de subida, ¿sí? Que ambos están con flanco de subida. Observemos cómo está en flanco de subida el cambio para los dos ejemplos. Y en Z2, de inmediato, en el siguiente flanco de subida, cambia el valor. Sin embargo, en Z1, primero ejecuta todo lo que está, decíamos, a la izquierda y al final, al siguiente flanco de subida, cambia el valor. Toma el valor de A. Entonces, vean la diferencia entre el bloqueante, que es Z2, donde conforme va ejecutándose, va haciendo el cambio a la salida, y el no bloqueante, que primero hace todas las operaciones y luego hace el cambio en el siguiente flanco. Veamos un ejemplo sencillo de un flip-flop tipo D. En este caso tenemos el ejemplo del flip-flop tipo D con un reloj que se activa con flanco de subida y un flip-flop tipo D que se activa con flanco de bajada. Tenemos nuestro módulo, se llama biestable-D, nuestra entrada que es el CLK y D, nuestra salida que es un registro Q. Always arroba, declaramos el flanco, en este caso va a ser un flanco de subida, CLK, y a Q
Le asignamos el valor de D y cerramos el módulo. En el siguiente caso, todo es idéntico excepto que el flanco que va a detectar es un flanco de bajada. Ahora veamos cómo diseñamos una máquina de estados en Verilog. Para poder diseñar este tipo de sistemas secuenciales en Verilog, hay que seguir 4 pasos muy sencillos. El paso número 1 es definir y asignar los estados. Para esto debemos de conocer perfectamente nuestra máquina para utilizar los bits suficientes para el diseño. En el paso número 2 se definen los registros que van a almacenar el estado actual y el estado siguiente. Y esos registros deben de ser del mismo tamaño para que no se pierda información. En el paso número 3 debemos de definir el proceso de cambio del estado. Y en este caso, en la mayoría de las máquinas de estado siempre es el mismo código. Y por último, en el paso número 4 es donde se hace el cálculo del estado siguiente y se manda a la salida. Siempre se debe de tener un diagrama de estados para que nos muestre hacia dónde vamos y tener claro cómo vamos a hacer el cálculo del proceso del siguiente estado y la salida. Veamos un ejemplo sencillo. Paso número 1. ¿Sí? Tenemos aquí una máquina de estados donde tenemos A, B, C y D y tenemos X, el valor de X y el valor de Z. Y vamos a declarar el módulo, y se va a llamar máquina-estados. Mis entradas son X, CLK y va a haber un reset. Y mi salida es una salida tipo rec que se llama Z. En este caso ya vimos que A, B, C y D son de 2 bits. Por lo tanto, tenemos que poner todos los estados posibles para 2 bits. Y ya lo mencionamos que lo hacíamos con la palabra reservada de Verilog parámetro. A, B y C y D y ponemos el número 2 bits en binario, coma B y es 00, 01, 10 y 11. Prácticamente lo que estamos declarando aquí es el valor constante que va a tomar cada una de nuestras variables A, B, C y D. El siguiente paso es el proceso de asignación del siguiente estado. Y aquí estamos declarando un registro de 2 bits donde vamos a tener el estado actual y el estado siguiente. Y luego iniciamos con un always arroba, declaramos el flanco de subida para el reloj y flanco de subida para el reset. ¿Qué función tiene el reset en este caso? Pues el reset, si nosotros activamos el reset, toda la máquina de estados se va a 0 y no continúa con ninguna secuencia. En este caso, abrimos un begin y explico qué función tiene el begin. El begin es como si nosotros abriéramos en C una llave y dentro de él escribiéramos una función. Begin end es abrir y cerrar. Y entonces lo que estamos haciendo aquí dentro de este begin
es haciendo el proceso de asignación del siguiente estado. Con este if estamos monitoreando el reset. ¿En qué estado está el reset? Si está en 1 o está en 0. Si está en 1, el estado actual va a ser A. Quiere decir que no va a avanzar la máquina de estados. Si el reset está en 0, entonces el estado actual se va a convertir en el estado siguiente. Y cerramos el begin. Continuamos con esta nota. El proceso de cálculo del siguiente estado y la salida se realiza con una única sentencia, que es el case. El case debe de contemplar todos los estados que nosotros colocamos cuando hicimos nuestro diagrama de estados. Y como nota muy especial, se recomienda establecer en 0 todas las salidas, ¿sí?, antes de que inicie la sentencia case. Por lo tanto, el siguiente paso es poner la salida en 0. Abrimos otro always, abrimos un begin y le decimos que z es igual a 0 para asignarle 0 a la salida. El siguiente paso es utilizar el case, donde con el case lo que nosotros vamos a estar vigilando o monitoreando es el estado actual, para así saber hacia dónde se va a ir nuestra máquina. Entonces, estamos en A, si estamos en A, y es igual a 1, el siguiente estado va a ser B. Si X es igual a 0, nuestro siguiente estado va a ser A. Ahora, si estamos en B, si X es igual a 1, el siguiente estado es B. Y si es 0, el siguiente estado es C. Aquí lo observamos en el dibujo del diagrama. Ahora, para C, si X es 1, el siguiente estado es B. Y si es 0, el siguiente estado es D. Ahora veamos D. Si X es 1 y Z es 1, ¿sí? Vean, observen aquí, si X es 1 y Z es 1, el siguiente estado es B. Si es 0, el siguiente estado es A. Terminamos el case. Vean cómo contemplamos todas las condiciones de nuestro diagrama. Para finalizar, cerramos el case, cerramos el begin que abrimos inicialmente y cerramos el módulo. Si seguimos, vean cómo seguimos los 4 pasos que nos indicaron al inicio para hacer máquinas de estado. Si seguimos esos pasos, no debemos de tener ningún error para crear máquinas de estado o para diseñar máquinas de estado.